Yo soy alumno de la Universidad de La Salle, de licenciatura y también de especialidad y de mi programa de doble titulación. Entonces, para mí, pues siempre será un gusto volver, aunque sea de manera virtual, a La Salle, tratar de poder compartir un poco todo lo que he aprendido y mucho y gran base de lo que he aprendido, obviamente, es gracias a mi alma mater, a la escuela, a la que siempre estaré agradecido porque pues no solamente me dio mi carrera, me dio muchas otras cosas en mi vida, ¿no? Y pues así como a la escuela, pues a todo el personal docente y a todas las personas pues que fui conociendo en el camino, ¿no? Y yo creo que pues estoy pues agradecido, ¿no? De poder devolver un poquito todo lo que me ha dado mi universidad. Y pues bueno, sin más preámbulo, nada, yo creo que esto es lo más importante para mí, pues agradecer a la universidad, ¿no? Pues vamos a comenzar, ¿no? El tema del día de hoy es selección de materiales restaurativos. Es un tema, pues, yo creo que de gran relevancia porque sobre todo más de unos 20 años para acá, un poquito más, pues cada vez vamos teniendo más materiales, más opciones con qué restaurar nuestros dientes, ¿ok? Y me refiero a restauraciones indirectas, no tanto a restauraciones directas, sino a restauraciones indirectas, que es el tema que vamos a hablar hoy propiamente. Y pues les digo que gracias a la tecnología, gracias a los avances en la investigación, en la ciencia, en la práctica clínica, pues tenemos muchos materiales ahora restaurativos, muchas marcas, y a veces es confuso saber cuál vamos a utilizar, ¿no? Me acuerdo que en la universidad, pues, cuando yo estaba, pues casi siempre usábamos pura metal porcelana y sí, empezamos a usar IMAX y circonia, pero la verdad, pues, digo, eso fue, pero la verdad era, usábamos mucho metal porcelana, que también es un gran material, pero pues ahora sabemos que tenemos otros materiales y pues hay que conocerlos para saber cuál elegir para cada situación clínica. Claro que hay situaciones donde más de algún material estará indicado y está perfecto, pero sí hay situaciones específicas donde algún material dental nos va a dar más propiedades y nos va a poder ayudar a lograr obtener un buen resultado, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que vamos a ver hoy? Vamos a hablar de la clasificación de los materiales restaurativos cerámicos y vamos a hablar un poco de sus propiedades. No voy a ahondar mucho en este tema, o sea, sí voy a ahondar, es importante hablar de ellos, pero lo que más quiero es que vean las características e indicaciones de los materiales restaurativos y qué criterios de selección yo tomo en cuenta en base obviamente a la experiencia clínica, a la evidencia científica, qué materiales restaurativos seleccionamos para diferentes situaciones clínicas. Vamos a hablar un poco de adhesión y cementación de restauraciones indirectas y al final voy a hablar de casos clínicos, y vamos a ver por qué en cada caso clínico seleccionamos este material restaurativos. Si tenemos un poquito más de tiempo, hablaremos algo de materiales restaurativos en implantología, pero yo creo que tal vez no nos dé, ¿no? Más o menos tenemos de 1 hora y media a 2 horas de tiempo. Bueno, para empezar, a mí me gusta siempre, en cualquier tema que hable de odontología, me gusta empezar mencionando que todo lo que hagamos en la odontología tenemos que respetar la función. Si vamos a restaurar un diente, si háblese de periodoncia, de ortodoncia, de lo que sea, tenemos que respetar la función, ¿sí? Tratar de devolver la función respetando los parámetros biológicos, ¿verdad? Y por ende, por ejemplo, en la odontología restaurativa, pues esto nos va a dar las características estéticas que necesitemos, porque siempre la estética, la forma que tiene nuestros órganos dentarios es por un motivo funcional, ¿no? Y por algo se ve bien, ¿no? Porque cuando tenemos una buena función y respetamos la biología, pues se va a ver estético, se va a ver tal vez simétrico, se va a ver más acorde, más que simétrico, más armónico, ¿ok? Entonces, siempre como tenemos que tener en cuenta estos tres factores. Y bueno, también cabe recalcar que pues siempre nos tenemos que deber a nuestros pacientes, ¿no? Nuestros pacientes deben ser el eje de nuestra práctica. Obviamente nosotros tendremos que orientarlos para que ellos puedan para poder tomar las mejores decisiones para sus tratamientos, ¿verdad? ¿Y por qué voy a esto? Porque bueno, hace unos años mi compañero, tal vez maestro de muchos de ustedes, el doctor Francisco García, mi compañero de posgrado, empezábamos a dar unas conferencias juntas y siempre empezábamos también con este acrónimo de SER.
¿Por qué? ¿Por qué voy a esto? Porque cuando nosotros estamos hablando de tratar a pacientes, pues nos debemos a ellos, debemos tratar de cumplir o satisfacerlos, ¿no? Tratar de cumplir sus expectativas es muy importante, expectativas estéticas, funcionales, por eso es importante escucharlos y escuchar su motivo de consulta. Ustedes lo saben, en las historias clínicas de la universidad y así nos enseñan cuál es el motivo de consulta del paciente y con palabras específicas, ¿sí? ¿Por qué? Porque a veces uno podrá ver y decir, híjole, sí, el paciente le faltan los dientes de adelante los tenemos que arreglar, están cortitos, están fracturados, pero el paciente trae dolor, ¿no? Entonces tenemos que enfocarnos en su motivo de consulta para tratar de cumplir sus expectativas y después podemos irlos orientando, ¿no? Pero también hay que centrarlos en la realidad en la cual se encuentran nuestros pacientes, desde condiciones sistémicas. Hay pacientes, por ejemplo, a los que nos podemos someter a cirugías por cuestiones sistémicas, desde sus cuestiones funcionales y estéticas. O sea, la verdad, hay pacientes que llegan con expectativas estéticas muy altas, pero a veces no los podemos lograr por diferentes situaciones. O también la realidad económica, ¿no? Muchos pacientes que, por ejemplo, a mí en mi consulta particular me dicen, doctor, quiero implantes, pues sí, no tengo dientes, quiero unas dentaduras con implantes. Y muchas veces, pues, su realidad financiera, pues, no es compatible con sus expectativas. Entonces, a mí me sirve mucho esto en mi práctica, ¿no? Y también, pues, esto va unado a todos los tratamientos que hagamos, incluyendo, pues, los tratamientos restaurativos. Y bueno, ya hablando propiamente de los tratamientos restaurativos, cuando vamos a restaurar un diente, tenemos que preguntarnos diferentes cosas. Uno, razón de la restauración del diente. ¿Por qué estamos restaurando este diente? ¿El diente se fracturó? ¿El paciente es bruxista y tiene desgaste dental? ¿El paciente tiene erosión dental? ¿El paciente tiene caries y alto riesgo de caries? ¿O tiene enfermedad periodontal y está perdiendo sus dientes por este motivo? ¿Por qué? Porque sería importante o es muy importante tratar de no solamente resolver o restaurar el diente, sino también darle atención al factor causal, ¿verdad? También, pues, hablar de los estados de los tejidos periodontales, de su riesgo de caries, de la expectativa del paciente, si tiene oclusiones y problemas oclusales y parafunciones. Miren, la realidad es que muchos pacientes, y yo la mayoría de los pacientes que veo, por ejemplo, una de las cosas a las que me enfrento es que muchos tienen problemas oclusales y parafuncionales, pero también la realidad clínica es que muchos de estos pacientes serían candidatos a rehabilitaciones completas. Sin embargo, muchos de ellos no tienen los recursos para hacerlo, ¿no? Y, por ejemplo, digamos que necesitan un molar por una endodoncia, por una fractura, necesitamos una restauración posterior. Bueno, tendremos que hacer esta restauración y saber que va a trabajar en un medio que no está completamente funcional, como un paciente bruxista, y el paciente lo tiene que entender, ¿no? Y explicar, ¿para qué? Para que el paciente también sea consciente de que, pues, lo que nosotros hagamos de tratamiento, pues puede tener una más larga o menor duración, o podrá ser más proclive a fractura o a fallas, ¿verdad? De acuerdo a las condiciones del paciente. No es que digamos al paciente que vamos a fallar, sino también decirle cuál es su realidad. Y volvemos a esto mismo. Y bueno, después empezamos, ok, voy a restaurar un diente. ¿Cómo lo voy a restaurar? Voy a restaurarlo de manera directa, indirecta, ¿sí? ¿Con qué vamos a restaurar? Ok, voy a hacerlo indirecto. Bueno, pero tengo silicato, metal cerámica, tengo circonia, ¿qué? Ahora, para poder poner esta restauración, ¿cómo voy a acondicionar el diente? ¿Qué tratamiento le tengo que dar al diente? Y también, ¿cómo voy a acondicionar la restauración? ¿Ok? Para poder tener una mejor cementación. ¿Y qué cemento voy a usar? ¿Ok? Entonces, todas estas preguntas, pues, nos vuelven locos la cabeza y después estamos como que todos perdidos, ¿no? Y eso es lo bonito también de que tengamos muchas opciones restaurativas, pero también es algo, pues, algo complicado. Antes, cuando había pura metal cerámica, pues metal cerámica y un cemento ionómero de vidrio, ¿no? O un policarboxilato. Pero ahora, pues tenemos más herramientas, hay que aprender a usarlas, pero también hay que estudiar, ¿no? Hay que seguirnos preparando porque, pues, a todos momentos sigue cambiando esto, ¿no?
Y bueno, vamos a empezar a hablar de la clasificación de los materiales restaurativos indirectos que tengan cerámicos sobre todo, que es lo que más vamos a hablar hoy. Y para esto a mí me gusta basarme en estas clasificaciones del doctor Stefano Grassi y del doctor Michel Bovera. Creo que estos dos artículos para mí son la base o son las clasificaciones más simples, pero también a la vez más completas que engloban todos los materiales restaurativos, ¿sí? Y vamos a hablar de esta clasificación. Primero tenemos las cerámicas vítreas, donde dentro de estas, ¿sí? Las cerámicas que tienen matriz vítrea, vamos a encontrar dos grandes grupos, la porcelana feldespática y el disilicato de litio. Después tenemos las cerámicas policristalinas con más contenido de cristal, donde tenemos la lúmina, que la verdad ya está muy en desuso, y la zirconia. Vamos a ver ahorita que la zirconia, hay muchos tipos de zirconia, ¿ok? Y finalmente tenemos las restauraciones de calcam composite, ya sea puro composite o infiltradas con cerámica, ¿verdad? Entonces vamos a hablar estos tipos de restauraciones. Vamos a hablar primero de sus características, ¿no? Y bueno, hablando de los tres principales, la porcelana feldespática, el disilicato de litio y la zirconia, vamos a ver sus características físicas y sus características estéticas. Vemos que un parámetro importante a tomar en cuenta es la resistencia flexural, ¿sí? La resistencia propia del material. Vemos que la porcelana feldespática, y esto es directamente proporcional, a mayor resistencia flexural, menor translucidez. ¿Por qué? Porque materiales con mayor resistencia flexural van a tener más contenido cristalino. Los cristales van a ser lo que le van a dar resistencia. Sin embargo, a mayor contenido cristalino, pues va a ser menos translúcido, ¿ok? Entonces, la porcelana feldespática tenemos de 70 a 90 megapascales, el disilicato de litio de 470 a 530 megapascales, y la zirconia va a variar mucho porque tenemos diferentes tipos de zirconia, de 670 a 1200 megapascales. Y la translucidez, pues, es opuesta, ¿no? Y bueno, vamos a empezar con las porcelanas feldespáticas. Tienen las mejores propiedades estéticas, entre comillas, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene más contenido de matriz vítreo. Entonces, esto nos va a dar más translucidez. Cuando queremos más efectos translúcidos, la porcelana feldespática o personalizar más nuestras restauraciones, la porcelana feldespática es lo que nos va a dar más estas propiedades. Sin embargo, suele ser más frágil. ¿Por qué? Porque lo que da las propiedades mecánicas, que es el contenido cristalino, es bajo, es de un 20%. Entonces, hay que tomar esto en cuenta y ahorita vamos a ver cómo lo vamos a ir tomando en cuenta en los diferentes casos clínicos, ¿no? Las indicaciones, bueno, carillas, prótesis unitarias anteriores, prótesis prótesis completas en el sector anterior, inlays y onlays y cerámicas de estratificación. Y puede ser utilizada como cerámica de estratificación. Yo les soy muy honesto, yo solamente lo utilizo casi para carillas, es lo único que utilizo de esto, y cuando pido una cerámica con estratificación, otro tipo de cerámica, por ejemplo, una zirconia estratificada, ¿no? Pero de ahí en fuera, para coronas completas en el sector anterior, no lo utilizo, ni para inlays ni onlays. Generalmente sería para carillas, para lo que yo lo utilizo, ¿ok? Vamos a hablar ahora del disilicato de litio. Estas indicaciones van a ser breves porque lo que quiero es que vean los casos clínicos y que vean realmente cómo es que yo selecciono esto, ¿ok? Y los parámetros de selección. Entonces, hablar de los materiales va a ser un poquito a grandes rasgos. El disilicato de litio, tratando de buscar un material un poco más resistente, pero que siga teniendo propiedades físicas, se creó el disilicato de litio, que va a tener, o mayormente conocido como IMAX. IMAX es como el nombre comercial de la compañía Ivoclar, pero hay de muchas otras compañías. Claro que les modifican ciertas cuestiones porque, pues, Ivoclar tiene su patente, ¿no? Hasta el Celtra de Hugo, por ejemplo, de Densify, que tiene un mayor contenido de zirconia. Y bueno, tiene adecuadas propiedades estéticas porque tiene buen contenido de matriz vítrea, ¿sí? Un 25%, ¿sí? Mucho menor a las de las feldespáticas, pero sigue teniendo matriz vítrea. Y va a tener buenas propiedades mecánicas por el contenido de cristales, ¿sí? El disilicato de litio y, por ejemplo, tienen dentro de sus cristales zirconia. Por ejemplo, el Celtra Duo tiene más zirconia, pero también el IMAX en menor proporción. Y vamos a ver que hay dos maneras de fabricación. El prensado, que es una técnica de cera perdida, se hace el encerado de nuestra restauración, se mete un horno, esos hornos están en la escuela, tenemos hornos de esos,
y se mete, se mete al horno por un proceso de cocción, se pierde la cera y se inyecta la cerámica. Y el otro es maquinado con fresadoras, ¿verdad? Con fresadoras son maquinados. Se dice que es un poco más resistente el prensado. Sin embargo, me acuerdo que una vez platicando, tuvimos la oportunidad de ir por medio de la escuela a la compañía Ivoclar, y uno de sus líderes de opinión me decía que el fresado cada vez es mejor las propiedades mecánicas. ¿Por qué? Porque las máquinas de fresado son mejores y esto contribuye a una mayor resistencia flexural y mayor resistencia al material. Ahora, vamos a ver, en estos materiales es muy importante ver los espesores mínimos, o sea, el espesor mínimo que le debemos de dar a la restauración. Ahora, estos son lo que nos dice la compañía comercial, ¿verdad? La casa comercial. Obviamente, a veces se estira la vara o se estira y se empiezan a hacer más delgados, ¿verdad? Pero lo que nos dicen las compañías comerciales es que para IMAX Press en el sector anterior, para carillas, mínimo en el tercio cervical es 0.3 de espesor, tercio medio 0.3 y tercio incisal 0.4. Y para IMAX CAD lo mínimo es 0.4 y en tercio incisal 0.5. Vamos a ver ahora espesores mínimos en el sector posterior. Para overlays y restauraciones parciales indirectas es 1 milímetro, ¿ok? Pero para coronas se pide 1.5 milímetros. Como les decía, por ejemplo, ahorita vamos a ver unos artículos donde el espesor mínimo es de 0.6 milímetros en restauraciones posteriores y están funcionando, y ahorita vamos a ver por qué están funcionando. Pero, pues esto es lo que nos dice la casa comercial. Y vamos a ver qué se puede hacer. Ahorita vamos a adentrar un poquito más estas técnicas, porque no solamente son los materiales, sino la configuración en cómo se hacen estos materiales. Tenemos técnica monolítica, que es una sola estructura el material. Técnica de cutback, donde en cierta porción se agrega porcelana. Y en técnica de núcleo, donde se hace un núcleo de este material y todo el resto de la corona es porcelana de estratificación. Ok, otra ventaja es que tenemos diferentes translucidez o grados de translucidez en el disilicato de litio, dándonos una mayor baraja de posibilidades estéticas, ¿verdad? Tanto las pastillas opacas para cubrir substratos oscuros como pastillas más translúcidas para poder dar mejores efectos ópticos, ¿ok? Y esto es una tabla a grandes rasgos de la utilización o de las indicaciones. Esto lo pueden encontrar son las indicaciones de la compañía Ivoclar. También, por ejemplo, tenemos el IMAX Multi, que viene con diferentes colores, ¿sí? Por ejemplo, va empezando en cervical con algo con más saturación y va bajando a incisal, ¿verdad? Yo la verdad no uso mucho esto. Si quiero más personalización, pido algo estratificado, a menos de que sea todo un sector anterior, pero de esta manera es como lo manejamos, ¿verdad? Y bueno, otra cuestión para, por ejemplo, poder utilizar y seleccionar el adecuado tipo de pastilla y color, está la compañía Ivoclar tiene esta aplicación que se llama Shade Navigation App, y lo que nos va a dar es que, por ejemplo, nos va a dar una serie de pasos y nos va a dar las opciones restaurativas. Primero, vamos a escoger el diente, el color de diente deseado. No, pues yo quiero 1:1, ¿no? Vamos a poner cuál es la indicación. Va a ser para una carilla. Ok. Después vamos a tomar el color del substrato, o sea, el color del diente preparado. Pues el de nosotros es un color un poquito más oscuro, ND3. Sería nuestro color en nuestro colorímetro de substratos. Y vamos a poner el espesor de la restauración. Pues yo lo quiero a 0.6. Ok, ahí te va a dar. ¿Y qué material voy a usar? Disilicato de litio. Entonces me vienen estas opciones. Bueno, tú tienes que utilizar una pastilla multi A1, es multi A1, o la segunda elección, una MT Bleach 2. Y de esta manera podemos escoger el tipo de disilicato de litio adecuado. Yo les recomiendo que la bajen. Otra cosa es obviamente tener gran comunicación con nuestro laboratorio dental, entre fotos, expectativas, los colores que queremos tener, el espesor de la preparación para poder lograr estos colores, ¿ok? Como vamos a ir viendo en los casos clínicos. Ahora vamos a hablar de la zirconia. La zirconia es una cerámica policristalina, ¿sí? Es menos translúcida por su gran contenido de cristales y su rango de resistencia flexural es de 670 a 1500 megapascales. Algo muy bueno que tiene es que tiene gran biocompatibilidad a los tejidos blandos.
quiere decir que, por ejemplo, para mí, en pacientes periodontales o, por ejemplo, en cuestión de implantes, la circonia es mi material de elección favorito. Y también es el material, aunque es un material duro y rígido, es el material que según los estudios causa menor, cuando está bien pulido, causa menor desgaste al antagonista. Pero vamos a ver cómo ha evolucionado la circonia. ¿Por qué? Porque la circonia, bueno, en un inicio, ¿qué buscábamos? Un inicio buscábamos un material muy resistente y de color estético, ¿no? Que fuera, pues, un poquito a tener las propiedades de la metal cerámica. Se sacó la primera generación que vemos que era un material muy resistente, pero era muy opaco, ¿sí? Entonces, ¿cómo se usaba? Como un núcleo y sobre él se montaba porcelana feldespática. Sin embargo, al principio, yo me acuerdo, pues yo ni siquiera estaba en la escuela de odontología y mi papá batallaba mucho porque me decía, híjole, es que estoy usando este nuevo material, pero se fractura, hay desprendimiento de porcelana. Bueno, es que no se entendía bien el material. No sé, se trataba de utilizar como manejar como una porcelana una restauración metal cerámica, las estructuras que se le daban, los espesores, inclusive los procedimientos de cocción de la porcelana de montaje, y pues por eso fallaban, ¿no? Pero esta primera generación nos dio, o es la que tiene la circonia de más alta resistencia. Pero después fuimos a buscar mayor translucidez. Sale la segunda generación, donde lo que se redujo fue el óxido de aluminio y obtuvimos un poco menos resistencia y un poquito más de translucidez, pero aún así no lo que queríamos. Entonces, ¿qué se hizo? Ok, ya aumentamos reducimos el óxido de aluminio, vamos a incrementar el litrio, ¿ok? Se incrementó el litrio, se sacó la tercera generación, que una porcelana más translúcida, pero con menor resistencia flexural. Y finalmente la cuarta generación, donde se disminuyó a 4 moles el litrio y obtuvimos un balance entre la translucidez y la resistencia. Pero bueno, ¿de qué me importa saber estas translucidez y este contenido de litrio? Bueno, para saber la indicación de cada circonia. Porque es importante decirle a nuestro laboratorio qué tipo de circonia necesitamos. Aunque muchas veces ellos la saben, pero por ejemplo, sobre todo en situaciones estéticas, decirles qué circonia necesitamos. La circonia tipo 1 y 2 se utiliza sobre todo en núcleos, como el que vemos aquí, el núcleo donde se va a hacer una montaje de porcelana, subestructuras para implantes o aditamentos para implantes. El tipo 3 de ultratranslucencia, yo generalmente lo utilizaría en coronas anteriores. En sector posterior se puede utilizar, pero utilizaría más el tipo 4, que es alta translucencia, que tiene 750 megapascales y me va a dar buena resistencia. Se puede utilizar en puentes anteriores y posteriores, coronas posteriores y también coronas anteriores, ¿ok? Y también puentes sobre implantes. Entonces, yo la verdad el que más utilizo es en sector posterior es el 4 y en sector anterior llego a utilizar el 3. Hay otros tipos de circonia nuevos, hay circonias multilayer que van teniendo diferentes tipos de colores, pero también están las circonias degradadas, donde lo que varía no es tanto el color, sino la translucidez. Vemos, por ejemplo, en la parte más cervical, que necesitamos más saturación, menos translucidez, un tipo de circonia, por ejemplo, tipo 4, y va cambiando el tipo de circonia. Entonces, esto nos va dando diferente translucidez y un poco más de estética. Los parámetros, los espesores mínimos. La circonia tipo 1 y 2, en anteriores unitarios 0.4, posteriores unitarios 0.6, anteriores múltiples 0.6 y posteriores múltiples 0.7. Se logran menos espesores, pero generalmente porque se usan como subestructuras. Y la 3 y 4, 0.8 en unitarios, 1 en posteriores unitarios, anteriores múltiples 1 y posteriores múltiples 1 milímetro. El 3 no se recomienda tanto para posteriores múltiples. Y si ven aquí, pues la circonia tiene 1 milímetro, inclusive 0.7 en posteriores unitarios, por eso donde yo no tengo tanto espacio interoclusal, como lo vamos a ver más adelante, yo a veces utilizo la circonia, muchas veces utilizo la circonia. Finalmente vamos a ver esta nueva, bueno, no nueva, tiene varios años, pero es de los más nuevos materiales restaurativos que son híbridos entre cerámica y resina. ¿Qué características tienes? Son materiales con un módulo de elasticidad muy similar a la dentina, que es algo que, por ejemplo, hay gente que dice que la circonia no es buena porque es muy rígido y puede causar
Problemas articulares. Bueno, tenemos esto que es un material mucho más elástico y muy similar a la dentina. Son más fáciles de maquinar que las cerámicas. ¿Por qué? Porque nada más se maquina y no tiene que ir a un proceso de sinterización o a otro horno cerámico, ¿verdad? Entonces nada más se presan y ya. Son fáciles de reparar. Y esto es importante porque, por ejemplo, los otros materiales se pueden reparar, pero es un poco más difícil. Y la resina, hacer una restauración, podemos repararla simplemente con composite. Y son restauraciones adhesivas, ¿ok? Tenemos diferentes tipos, por ejemplo, la Lava Ultimate, Chofu, de Chofu, tenemos el Bitenami, que ahorita vamos a hablar más adelante. Y bueno, hasta aquí es la parte de hablar de los materiales restaurativos, ¿sí? O no de los materiales restaurativos, sino de sus propiedades. Ahora lo que vamos a entrar es a hablar de su configuración. Ok, ya entendí esta parte del disilicato, de la feldespática, de la zirconia. Ahora vamos a ver qué se puede hacer de diferentes tipos de configuraciones. Entonces, digamos que nosotros vamos a utilizar un disilicato de litio, pero tengo 3 diferentes maneras de crear mi restauración con disilicato de litio. Ya sea que utilicemos el disilicato de litio como un núcleo donde se va a hacer un montaje de porcelana. ¿Y qué ventajas tiene este? Tiene mayor potencial estético. ¿Por qué? Porque al usar gran contenido de porcelana de estratificación, vamos a poderle darle más caracterización, más propiedades ópticas, ¿sí? Más propiedades estéticas, asemejarnos más a dientes adyacentes. Limitaciones, bueno, tiene menor potencial funcional porque puede haber mayor riesgo de chipping, ¿ok? Chipping es la separación o la fractura de la cerámica de estratificación del material que se utilice como núcleo. En este caso estamos hablando, bueno, el ejemplo es el disilicato de litio. Indicaciones, sobre todo, yo lo uso en zonas unitarias anteriores y prótesis unitarias posteriores, pero sobre todo zonas anteriores. Atrás, yo que siempre utilizo puro monolítico o esta segunda opción, que es el cutback. ¿Qué es la técnica de cutback? Es la combinación entre estética y función. ¿Qué necesitamos? Una gran comunicación con nuestro laboratorio para decirle dónde queremos nuestro montaje de cerámica, donde se indica zonas estéticas, prótesis múltiples y zonas que necesitamos más caracterización. Yo generalmente, cuando necesito más estética, esto es lo que generalmente uso. Ahora, las restauraciones monolíticas. Las restauraciones monolíticas son las que tienen mayor potencial funcional debido a que es una sola estructura. Sin embargo, a veces tienen menor potencial estético porque no se pueden caracterizar tanto. Aunque las técnicas de caracterización en restauraciones monolíticas pues han avanzado mucho, ¿verdad? Indicaciones son las posteriores, rehabilitaciones completas o cuando estamos hablando de un sector completo que vamos a trabajar. Ahorita les voy a explicar y vamos a ahondar más en esto. Y vean, este es como se ve. El núcleo, pues es un núcleo que nada más va a cubrir la preparación y a veces tiene ciertas zonas donde, por ejemplo, en interproximal, donde se añaden en el diseño áreas de retención, ¿no? Para que no haya menos chipping. El cutback, como pueden ver ustedes, toda la zona posterior, toda la zona palatina, es el mismo material restaurativo. Y en vestibular se hace un desgaste y este mismo desgaste se hace desde el diseño digital o cuando hacemos el encerado, se hace ese desgaste. ¿Para qué? Para después agregar porcelana de montaje. Y finalmente tenemos el monolítico, que es una sola estructura. Y así se ven. Vean, esta restauración monolítica no está muy bonita. Yo la hice en el laboratorio. Si por ahí está escuchando el doctor Domínguez, sabrá que no era muy bueno en el laboratorio, pero bueno, hacíamos el intento. Y la restauración monolítica, pues generalmente los uso en el sector posterior. Esta otra es una restauración de cutback anterior, donde la parte posterior, todo el material de base era disilicato de litio y se añadió porcelana feldespática. Y finalmente, el canino que ven ahí era disilicato de litio. ¿Por qué disilicato de litio? Porque necesitaba adherirme, ¿ok? La preparación estaba muy chiquito, el diente ya estaba muy chiquito y el disilicato de litio me ofrecía mejor adhesión y arriba utilicé una porcelana de montaje porque tenía aquí una situación complicada. Necesitaba parecerme al lateral, que era un diente natural, pero también al premolar, que era una restauración monolítica de implantes. Entonces, utilicé esa restauración para
ese tipo para poder parecer más a los dientes adyacentes. Y ahora vamos a hablar de los factores para la selección de materiales restaurativos, ¿ok? Entonces vamos a ver que yo incluyo estos 8 factores o los tomo en cuenta. Primero, la etiología. ¿Por qué se está haciendo una restauración? ¿Por qué necesitamos hacer una restauración? Y ya vimos, puede ser, bueno, se fracturó el diente, el paciente tiene parafunciones, el paciente tiene algo de riesgo de caries, si es por caries, se perdió el diente por enfermedad periodontal, y vamos a hacer un puente, o por estética, ¿no? Propiedades mecánicas, ¿cuál va a ser la mejor indicación o cuál material está más indicado en ciertos casos clínicos de acuerdo a sus propiedades mecánicas? Si es una restauración unitaria o múltiple. ¿A qué me refiero a unitaria o múltiple? Si solo vamos a reemplazar, por ejemplo, un central o vamos a hacer todo el frente estético, ¿ok? Así como si es una sola restauración o es un puente. Si es posterior o anterior, el potencial estético que nos brinda este material restaurativo, el color del sustrato con el que vamos a trabajar, o sea, el color del diente después de haber sido preparado, los dientes adyacentes y las restauraciones, las dientes adyacentes, como les mencioné, si es una restauración unitaria, ¿qué tenemos alrededor de de ese diente que vamos a restaurar? Y si la restauración tiene necesidad de ser una restauración adhesiva. Como les decía, como les decía, hay otros 2 factores que yo a veces agregaría. Uno, la economía del paciente, que generalmente yo la verdad, todas las restauraciones las cobramos igual. Más bien yo le indico al paciente qué es lo que con qué yo recomiendo restaurar, ¿ok? Obviamente el paciente tiene que acceder, pero yo le recomiendo. Y otro, nuestra habilidad clínica y conocimiento del material y también del técnico, porque hay veces que nosotros sabemos manejar mejor la circonia, la cementación y todo, bueno, vamos a utilizar una circonia, ¿sí? Si tenemos que discernir entre disilicato, si los dos están indicados, el disilicato y la circonia, pues elegimos el que mejor sepamos utilizar. O bien, si nuestro técnico nos dice, ¿sabes qué? Para este caso clínico, a mí se me hace mejor que, por ejemplo, utilizar una porcelana feldespática. Pues hay que escucharlos, ¿no? Y vean, yo pongo como mapa mental, ¿sí? Donde veo todo esto y voy circulando qué es lo que tengo y eso me va a ir orientando a qué material necesito, ¿ok? Ya hablamos primero de la etiología, por ejemplo, bruxismo, vemos muchos pacientes bruxismos, pacientes con enfermedad. Cuando tenemos bruxismo, yo me iría por un material más resistente, ya sea circonia, ¿sí? Sobre todo en el sector posterior, y en el sector anterior me iría por disilicato de litio, tal vez. Habrá quien utilice disilicato de litio, está perfecto. Caries, erosión, yo utilizaría sobre todo restauraciones adhesivas supragingivales. ¿Por qué restauraciones adhesivas? Porque sobre todo, si el paciente tiene alto riesgo de caries, hay que dejarlo supragingival para ver que el paciente se pueda limpiar en esa zona de transición. Pues dicen, ay, pero va a estar más expuesto a la boca. Sí, pero si lo dejamos supragingival, subgingival, un poco subgingival, pues el paciente no se va a poder limpiar bien. Ahora, en restauraciones adhesivas por erosión, pues generalmente solamente vamos a hacer las mínimas invasivas y vamos a agregar material, ¿sí? No queremos desgastar mucho porque lo que falta es diente, ¿sí? Y en esto, igual en el bruxismo, si tiene mucho desgaste por bruxismo, para hacer restauraciones adhesivas, generalmente está indicado el disilicato de litio. Y aquí, pues, en caries y erosión, mi material sería el disilicato y resinas. Restauraciones periodontales o enfermedad periodontal, igual, restauraciones supragingivales para que no afectamos a la encía. Y aquí me iría con materiales que tengan gran compatibilidad con el periodonto. Circonia número 1, disilicato número 2. Ojo, aquí cuando por algo esté en contacto con la encía, estos materiales hay que pulir esa zona que va a estar en contacto con la encía, sobre todo hablando en restauraciones de implantes, porque si tiene un glaze o una cerámica ahí, la encía no se va a adherir tan bien. Ahora vamos a hablar de resistencia. Ya habíamos tocado este tema. Sabemos que cuando necesitamos los materiales que tenemos más resistencia, pues va a ser la circonia. Menor, el feldespato y el disilicato de litio está allí en medio. Y hablando de esto, bueno, ¿cuáles serían otra de las indicaciones según el artículo del doctor Michel Bovera? Y esto puede ser un parámetro general que también nos puede ayudar mucho si no nos queremos complicar tanto. En anteriores unitarios
Si el substrato es claro, o sea, el diente, donde vamos a poner la restauración, disilicato de litio o feldespática. Sustrato oscura, metal, porcelana, zirconia. Puentes anteriores, disilicato de litio. Si es sustrato oscura, metal, porcelana o zirconia. Aunque también se pueden hacer puentes de disilicato, ¿verdad? Pero idealmente vamos por la zirconia. Posteriores unitarios, substrato claro, disilicato de litio, substrato oscuro, metal, porcelana o zirconia. Puentes posteriores, metal, porcelana o zirconia y restauraciones parciales adhesiva. Mi número 1 sería el disilicato de litio. Ahora vamos a hablar un poquito de potencial estético. Decimos, vamos a utilizar, o también los pacientes llegan, doctor, quiero una restauración de cerámica porque es lo más estético que hay. Entonces, hay que saber que todos los materiales restaurativos son estéticos. Más que si un material restaurativo es estético o no, hay que hablar de su potencial estético para cada caso clínico. Y aquí lo pueden ver, vean, la restauración de su derecha, o sea, la que se ve un poquito más amarillenta, para mí se ve más natural y es una restauración de metal porcelana. Y aquí, ¿qué tiene que ver? Pues también el técnico como lo trabaja, ¿verdad? Y el lado izquierdo es una restauración de IMAX con porcelana feldespática. Entonces, todos los materiales tienen un potencial estético, pero hay que saber cómo manejarlo. Y eso me acuerdo que se lo escuché al doctor Mirko Villarroel, ¿ok? Aquí vemos cuáles son pues los materiales que tenemos. Entonces, para saber un poquito más del potencial estético y cómo saberlo utilizar, debemos de saber que las cerámicas van a poder permitir un mayor o menor estética debido a su paso de luz, ¿ok? Y esto nos va a dar el objetivo de lograr la profundidad y translucidez en nuestra restauración, ¿ok? Entonces hay veces que no queremos esto, no queremos que nuestra restauración sea translúcida, sino todo lo contrario. Queremos que sea opaca porque tenemos que ocultar un sustrato oscuro. Entonces aquí, por ejemplo, es cuando la zirconia tiene mayor potencial estético, porque vamos a querer que la luz no pase a través de nuestra restauración, sino rebote. Y debido a la localización y conformación de los cristales, va a crear un efecto opaco y un efecto de espejo. Entonces, en situaciones de sustratos oscuros, queremos un material que nos brinde esto, ya sea la zirconia o a veces una metal porcelana. Sin embargo, la porcelana vítrea tiene el efecto de un vidrio, va a dejar pasar la luz, ¿sí? Que hay veces que queremos esto. Hay veces que queramos, cuando nuestro substrato sea un poco más claro, queremos que pase la luz para que ese substrato también se vea más natural. O, por ejemplo, queremos caracterizaciones en la zona incisal, pues queremos algo que sea un poco más translúcido, ¿ok? Y bueno, vamos a hablar de substrato que va muy de la mano de esto. Vean, por ejemplo, esta imagen arriba. Los dos son sustratos relativamente claros, pero arriba tenemos un substrato muy claro como el disilicato de litio. Un substrato muy claro y abajo un substrato un poquito más amarillo. Y hay substratos todavía más oscuros, ¿sí? Por ejemplo, dependiendo como ¿no? Que es un substrato, sobre todo los caninos, están muy oscuros. Y vean el resultado final. Ahorita vamos a ver este caso un poquito más a fondo. Y dependiendo del color del sustrato, debemos de escoger materiales que ofrezcan la suficiente opacidad o translucidez para adaptarse a nuestras restauraciones y a nuestros dientes. Ok, vamos a ver este caso. Vamos a hacer un análisis facial de esta paciente. Esto es después de haberle hecho alargamientos dentarios. Ya vemos que si bien pues ya sus dientes ya están un poquito más largos, ¿sí? Ya es más naturales y demás. Ya está más armónico con su sonrisa. Y viendo esto, vean, esto es como estaba inicialmente. La paciente venía después de ortodoncia y me decía, Pepe, no, mis dientes están cortitos, se ve mucho la encía, tengo fractura en mis bordes incisales, quiero pues trabajar en esto, ¿no? Y yo, bueno, le decía, bueno, pues podemos hacerte unas carillas, y muchas veces yo primero les digo, bueno, te voy a hacer las carillas, pero primero necesitamos, por ejemplo, aquí alargamientos dentales. Y muchas veces me pasa que con el alargamiento dental el paciente queda contento, ¿verdad? Porque era el cambio que necesitaba. Eso me pasó, por ejemplo, en otro caso que iba a hacer de carillas y le dije, no, está bien, pues si tú estás contento, estás funcional, no pasa nada, ¿no? Porque aquí hay que ver todo el análisis facial, ¿verdad? Que ese es un tema aparte. Pero hay muchas veces que, por ejemplo, aquí, si solamente hubiera hecho carillas, no se hubiera visto completamente estético,
¿Por qué? Porque seguía teniendo esa sonrisa gingival. Y bueno, ya analizando los dientes, pues vemos los desgastes, por ejemplo, el lateral, el número 12 está un poquito palatinizado, ¿sí? Entonces, pues la paciente quería lograr esto. Y vamos a hacer esta planeación. Vamos a hacer 8 carillas extendiéndonos hasta premolares, porque pues era lo que estéticamente se alcanzaba a ver hasta el de hecho hasta el segundo premolar, pero nos quedamos en el primer premolar, ¿verdad? Y eso es muy importante evaluar hasta dónde y mostrarle al paciente hasta su sonrisa, hasta dónde muestra, para decirle qué es lo más recomendable. Y bueno, pues aquí hicimos estas carillas y vamos a analizar el caso. ¿Tenemos dientes anteriores? Sí. ¿Tenemos un diente posterior que es el premolar? ¿Ok? ¿Requerimos adhesión? Sí, sí requerimos adhesión porque van a ser carillas. ¿Son restauraciones unitarias? O sea, que nada más vamos a cambiar un diente. No, son múltiples. ¿Vamos a tener que preocuparnos, por ejemplo, por el diente adyacente? No, porque es todo el sector estético. ¿Tenemos substrato deficiente? No. Los dientes están relativamente claros. No tiene parafunciones. Entonces, ¿cuál sería mi material de elección? La porcelana feldespática. Aquí, sobre todo, ¿por qué? Porque el substrato no es deficiente, no es un substrato oscuro y podemos cubrirlo con porcelana feldespática. Pero en los premolares sí voy a utilizar disilicato de litio porque quiero un poquito más de resistencia flexural. Lo pude haber hecho todo de disilicato de litio, sí, pero en los sustratos claros, la porcelana feldespática nos da un poquito más de naturalidad. Entonces vamos por eso. Y por ejemplo, aquí están las preparaciones, vean, seguimos teniendo un sustrato muy claro, preparaciones buenas, la encía se ve adecuada. Y aquí están las restauraciones, ¿sí? Si ven, tiene esa translucidez, se alcanza a ver ahí el yeso que es de color gris y eso nos va a dar mucha naturalidad. Y aquí están las restauraciones y silicato de litio solamente en los premolares. Y aquí vemos después de cementación, cómo se ven las restauraciones después de cementación. Por ejemplo, en los laterales alcanzamos a ver esas zonas de translucidez y pues bueno, la paciente queda muy contenta, ¿no? Pero sin embargo, hay situaciones donde tenemos substratos muy oscuros, donde por ejemplo, quitamos nuestras coronas y vemos postes colados, ¿no? Y decimos, bueno, primero que nada yo evalúo si voy a preservar, a dejar ese poste colado. Veo que no haya signos de fracturas, que no haya movilidad en los postes, que no haya, por ejemplo, eh, 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 problemas endodónticos, ¿sí? Lesiones periapicales, evaluamos todo eso. Ya después que vemos que están bien estos postes colados, pues puedo optar por modificar el substrato, ¿sí? Y bueno, vamos a ver aquí qué material usé. Vamos a tener substratos, aunque lo modifiquemos, algo oscuro. Y aquí, ¿qué vamos a ver? Vamos a hacer restauraciones del sector anterior y posterior, porque es una rehabilitación de todo el sector superior. ¿Tenemos puentes? Sí, tenemos puentes, ¿sí? En otras zonas. ¿Es unitario? No, no es un diente unitario que vamos a cambiar, es un diente múltiple. El paciente tiene parafunción porque abajo, pues ahorita está con prótesis removible, temporal, ¿verdad? Y es un sustrato deficiente. Sí, el sustrato es deficiente porque es muy oscuro. Aquí, ¿cuál es mi opción número 1? La circonia monolítica. Y aquí cometí un error, ¿sí? Y vamos a ver cómo en el siguiente caso sería la mejor indicación, pero podemos utilizar circonia monolítica. ¿Cómo se modifica el substrato? Como ya les dije, removemos la restauración previa, removemos caries, evaluamos el órgano dental, hacemos una preparación biomecánica para poder dar suficiente espacio al material restaurativo, hacemos un acondicionamiento adhesivo y vamos a aplicar una resina opaca. Ahora, hay que entender cuál es el espesor mínimo de una restauración, por eso les decía lo de la preparación biomecánica, porque hay que entender cuál es el espesor mínimo de una restauración para poder opacar o que no se vea ese substrato oscuro. En circonia es 1 milímetro, ¿ok? Porque es un material más opaco. Y en disilicato de litio, en pastilla high opacity es 1.5 milímetros. Por eso yo aquí me voy por una circonia. Y hacemos nuestro arenado de nuestro órgano dentario, podemos ácido grabador, en esmalte nada más, si estamos en dentina, podemos pura clorexidina, a menos de que tenga por ejemplo, ¿cómo se dice? Endodoncia, yo grabaría todo y pondría clorexidina y después pondría un adhesivo universal.
¿por qué un adhesivo universal? Porque muchas veces, por ejemplo, en este caso tenemos metal y el MDP que tiene el adhesivo universal también nos sirve para acondicionar metales. Y finalmente ponemos una resina opaca. Y aquí está ya opacado, ¿ok? Y vamos a ver el resultado final. En esto no les voy a mostrar realmente muchos de cómo fui haciendo la preparación paso a paso, porque es más bien la selección de los materiales restaurativos. Y aquí están después de cementación, pero vean, aquí la sonrisa se ve bien, ¿no? Adecuada, no se ve, pues tiene un buen lejos, ¿no? Pero si lo vemos a gran detalle, estos 3 dientes todavía se siguen viendo opacos. Y tal vez aquí, bueno, en parte la paciente quería dientes muy blancos, pero por ejemplo aquí, aunque los hubiera querido blancos, yo hubiera hecho lo que les voy a mostrar en el siguiente caso. Pedirles algo de estratificación para darles un poquito de más naturalidad y también para que todavía se mimetice más esos 3 dientes, porque sí se ven a mis ojos un poquito opacos, ¿ok? Y bueno, por eso es muy importante tener comunicación con nuestro laboratorio de nuestro substrato. Seguimos hablando de substrato, vean. Y por eso hay que tomar fotos con este colorímetro que es de la compañía Ivoclar. No, desconozco si otras compañías lo tienen, pero lo que vamos a hacer es que vamos a tomar una foto con este colorímetro para que el laboratorio pueda saber de qué color es nuestro substrato. La otra particularidad que tiene este sistema es que aparte venden resinas con estos colores de este colorímetro y se puede utilizar, el técnico lo puede utilizar para compararlo. Hace un dado de eso, un dado de laboratorio con esa resina y puede ir comparando cómo vamos, ¿verdad? Y pues bueno, esta información la mandamos. Si por algo no tenemos este colorímetro, usen su colorímetro tradicional, póngalo ahí y tomen una foto para que el dentista tenga un punto de comparación. Obviamente, pues bueno, hay muchos tipos de fotografía. Se puede utilizar, si no tienen más que su celular, usen su celular. Hay dispositivos para celulares que nos permiten hacer eso. Mejor si utilizamos una cámara más profesional con un twin flash, sería la manera adecuada para que la luz rebote de manera adecuada. Hacer un balance de blancos, que esto se realiza con ciertas tarjetas, que vamos a balancear la foto, vamos a calibrarla para que lo que yo vea sea lo mismo que mi técnico vea y sea más objetivo a la realidad, ¿verdad? Y hay técnicas de polarización cruzada donde se mata el color del esmalte para ver técnicas para poder ver mejor la dentina y poder mejor estratificar los dientes. Ok, vamos a ver este siguiente caso. En este caso, esta paciente no estaba conforme con su estética, sus coronas, si podemos ver, les faltan dientes en posterior, un paciente con parafunciones, podemos ver ahí el bruxismo, las atracciones, y pues en general no está contenta, ¿no? Vamos a ver primero, bueno, las preparaciones. Vean las preparaciones. Tenemos un substrato amarillo, pero los caninos están muy oscuros, ¿ok? Entonces, yo hago mis preparaciones, quito las coronas, hablo con mi laboratorio, le digo, ¿sabes qué? ¿Qué me recomiendas esto? En este caso, mi laboratorio, este fue un caso que hice en León, en el posgrado. Mi laboratorio era el doctor Eric Sánchez de Aguascalientes. La verdad, pues, sin demeritar a los demás laboratoristas con los que he trabajado, pero pues para mí es el mejor con el que he trabajado. Su conocimiento, su habilidad, sí, y la comunicación que podía entablar con él, ¿no? Y bueno, teniendo este substrato y ya sabiendo todo lo que vamos a ver, que es una rehabilitación completa, vamos a ver esto. Pero vamos a enfocarnos ahorita nada más en los dientes anteriores. ¿Es anterior y posterior? Sí. ¿Vamos a tener puentes? No. ¿Son restauraciones unitarias? No, no son restauraciones unitarias. Vamos a ver todo, es una rehabilitación completa. Dientes adyacentes igual no, porque son múltiples restauraciones. ¿El substrato es deficiente? Sí. Y el paciente tiene parafunción, sí. Entonces, ¿yo qué voy a necesitar? ¿Cómo vamos a cubrir los dos principales? La parafunción. Bueno, vamos a utilizar un material resistente, vamos a utilizar la zirconia, pero tenemos un sustrato diferente. También la zirconia nos ayuda, pero para mejorarlo un poquito más, en la zona anterior, vamos a hacer un cutback, ¿ok? ¿Qué es el cutback? Lo que les mencionaba es que es un desgaste en la zona anterior de la restauración donde se va a montar porcelana. Pero ojo, vean en el sector anterior y en el posterior también cómo pido este cutback. Yo le pido a mi laboratorio que me deje el material resistente hasta el borde incisal, porque si se lo pedimos nada más en palatino, pues sabemos que las desoclusiones no van hasta ahí, sino hasta el borde incisal.
y después van a hacer la porcelana de montaje. ¿Hasta qué dientes pido este cutback? Pues hasta donde me muestre mi línea de sonrisa. Si es hasta los premolares, hasta segundo premolar, hasta segundo premolar, hasta primer molar, ¿ok? Y vean, así está con el cutback y luego después ya con el montaje de porcelana. Y esta es la restauración final. Si ustedes quieren ser un poquito más críticos, o si yo quiero ser más crítico, todavía en los caninos, sobre todo el del lado derecho, se ve un poco más opaco que los otros dientes. Pero bueno, yo creo que es un resultado fantástico. La paciente quedó muy... Bueno, la verdad, y este es un tip. Cuando recién se las puse, estos son bleach, las restauraciones. Logramos un color bleach. La paciente, le hice la prueba, le dije, ¿está de acuerdo? Sí, sí, estoy de acuerdo. Ok. Y en ese momento, para su práctica privada o inclusive en la escuela, cuando hagan el try-in, háganlos que firmen de que están de acuerdo, ¿ok? Porque yo les digo a mis pacientes, después de esto, ya las cementadas, si quieres que te las cambie, esto va por tu cuenta, ¿ok? Entonces, y siempre de preferencia que haya alguien más, un testigo, que sea un familiar de ellos, que díganle, traiga a su hermana la más criticona, traiga a su esposo, a su sugar daddy, para que vean las restauraciones, ¿ok? Y que den el visto bueno junto con usted. Porque me ha pasado, y sobre todo en este caso me pasó, que ya cementado me dice la paciente, no, ¿sabes que no me gusta el color? Digo, discúlpeme señora. Digo, miren, denle unos días, ¿ok? Pero la verdad es que, pues, usted me aceptó el try-in. Si quiere hacerlo, tenemos que quitar todas las coronas y todo ese va a ir por su cuenta, todo el costo va a ir por su cuenta, porque usted ya lo había aceptado. Pero al final también la paciente después de unos días, después de ver que a ella le gustaba, a la gente le gustaba, dijo, ¿sabes qué? Están muy bien, están muy bonitas y con esos, y pues nos quedamos con eso. Y ven, la verdad, se ven muy bonitas las restauraciones. Ojo, otra cosa aquí importante es que también es muy común, y ahorita es muy común que, por ejemplo, a los pacientes cuando tienen sus dientes chiquitos y les damos el tamaño que debe ser, de primer vista me van a decir, ay, es que te dejaron dientes de Bugs Bunny, están muy largos, demás, pero hay que explicarle a los pacientes esto y también de preferencia, esto lo tenemos que manejar en la etapa de temporales. Los temporales deben de tener la forma final de nuestros dientes para que el paciente se adapte funcional y estéticamente. Ese es otro caso, también un sustrato un poquito oscuro, ¿ok? Vean, tenía postes también modificamos un poquito el sustrato y aquí era un póntico, ¿ok? ¿Y qué vamos a ver aquí? Tenemos dientes anteriores, es un puente, son restauraciones múltiples, sin embargo, si tenemos diente adyacente y nos tenemos que adaptar a los otros dientes que tiene, ¿verdad? Y el sustrato es deficiente. ¿Qué pido aquí? Igual, circonia con cutback anterior. Vean la adaptación de mi póntico, ¿cómo se maneja esto? Bueno, yo extraje el diente, esto es un tema aparte totalmente, extraje el diente, pero al momento de extraer, puse hueso y puse un temporal con la forma de póntico ovoideo, muy bien pulido eso, y lo puse sobre el diente faltante, y esto va a cicatrizar, y le doy 8 semanas de cicatrización, ¿ok? Para que la encía esté de manera adecuada. Y vean ahí, vean qué buena adaptación de la encía. Y ahí tenemos nuestras restauraciones pues, finales. Ahora, otro paso muy importante es ver si nuestras restauraciones van a ser adhesivas o no, ¿ok? O si, más bien, si necesitamos una restauración adhesiva, ¿ok? Llámese porque sea un aumento de dimensión vertical, porque sea una restauración parcial, porque sea una carilla, ¿ok? Entonces tenemos que ver si tenemos esta restauración de necesidad de adhesión, nuestra selección de materiales va a ser un poco diferente. Y la clasificación en restauraciones adhesivas se encuentra de esta manera. Restauraciones grabables que se pueden grabar con ácido fluorhídrico porque tienen contenido vitrio, que es la porcelana feldespática, el disilicato de litio y las resinas, ¿ok? Las resinas con infiltración de cerámica. Y las restauraciones no grabables, que son la circonia y los metales. Sin embargo, vamos a ver que aún así, en las no grabables, sobre todo en la circonia, ya se manejan protocolos de cementación adhesiva. Sin embargo, si requiriera adhesión, las restauraciones grabables serían por lo que iría yo primero. Ok, vamos a ver esto. Esto es muy importante, ¿ok?
no solamente nos sirve para pegar las restauraciones, sin embargo, una cementación adhesiva va a aumentar, ¿sí? Va a aumentar la resistencia flexural y la resistencia a la fractura de los materiales restaurativos. En este artículo se analizaron muestras de 0.8 milímetros de disilicato de litio y de circonia de primera y de quinta generación y de cuarta generación, y se utilizó cementación adhesiva y con ionómero de vidrio. Se les hizo tratamiento de superficie y vieron que hacer la cementación adhesiva iba a mejorar la resistencia a la fractura de los materiales, ¿sí? En comparación a los materiales cementados con ionómero de vidrio. Inclusive con muestras de 0.8 milímetros. Recuerden que lo mínimo que les había dado era 1 milímetro. Entonces, hacer una cementación adhesiva, o cuando vayamos a disminuir los espesores de nuestros materiales, hay que hacer cementaciones adhesivas. Ahora, vean este otro estudio. Aquí se realizaron muestras de disilicato de litio de diferentes grosores, desde 1.5 hasta 0.6, con cementación adhesiva y un grupo control con cementación de ionómero de vidrio. Se vio que no hubo diferencia significativa en la resistencia a la fractura y fuerza flexural entre el grupo de cementación convencional de 1.5 milímetros hasta el grupo con menor grosor de 0.6 milímetros. Entonces, siempre que podamos, hay que hacer cementaciones adhesivas. Y bueno, este artículo es excelente, es un artículo que sale en Quintesencia, ellos publican anualmente como un resumen de los mejores casos de los doctores, y aparte en este compendio publican alguna revisión del manejo de ciertos materiales, pues en restauraciones postendodónticas, en este caso fue de restauraciones cerámicas y su acondicionamiento para la cerámica, para la adhesión, ¿verdad? Para mí este es el artículo más importante que hay, porque es un buen resumen. Y bueno, el acondicionamiento, por ejemplo, del disilicato de litio y de la porcelana feldespática, que es lo que vamos a hablar de primero vamos a limpiar la restauración, o más que primero vamos a hacer un grabado, después vamos a limpiar, eliminación de subproductos, la silanización y el cemento. ¿Okay? ¿Cuándo uso limpieza de restauración? O me salto, a veces los laboratorios ya la mandan las grabadas de restauraciones y hay que limpiar las restauraciones, ¿ok? Pero bueno, vamos a tomar el primer paso, que fuera el grabado, ¿sí? El grabado ácido. Y debe ser diferente el disilicato de litio o EMPRES o porcelanas feldespáticas. ¿Por qué? Por el contenido de matriz vítrea. Como la porcelana feldespática tiene mayor matriz vítrea, aquí está mayor matriz vítrea, vamos a grabarla más tiempo y vamos a usar mayor porcentaje de ácido clorhídrico. La porcelana feldespática, la EMPRES, que es reforzada con leucita, se va a grabar por 60 segundos al 10%, y la porcelana feldespática por 120 segundos. ¿Por qué? Porque tiene un contenido de 80% de matriz vítrea, entonces tenemos que grabar más. Pero el disilicato de litio tiene menor contenido, entonces va a ser al 5% por 20 segundos. ¿Ok? Ahora, después de hacer este grabado, se tiene que hacer una limpieza, ¿sí? Se tiene que limpiar la restauración. ¿Por qué? Porque a la interacción de la cerámica con la porcelana feldespática o con el disilicato de litio se van a producir ciertas sales llamadas hexafluorosilicatos, que van a permitir que al eliminarlos vamos a permitir una mejor interacción entre la cerámica y el silano. Entonces, ¿cómo se hace esto? Hay tres maneras. Uno, vamos a frotar con ácido fosfórico a 35% por 60 segundos. El otro es un baño de ultrasonido en alcohol por 5 minutos. O como diría mi amigo Luis Quintero, el método DSD, dentista sin dinero. Si no tenemos baño de ultrasonido, donde utilizamos la vibradora de cementos. Yo lo que hacía en el posgrado, por ejemplo, inclusive aquí en la clínica, ponía mis restauraciones en alcohol y lo llevaba al vibrador de cementos por 5 minutos. Y en este caso no se recomiendan productos como Ivoclean o bicarbonato de sodio. Otro método que puede ser efectivo, que también los artículos lo muestran, es enjuagar por 30 segundos con agua. Enjuagar por 60 segundos con agua. ¿Qué es lo que yo hago? Yo froto y hago el baño ultrasonido. Yo hago las dos cosas, ¿ok? Ok, ahora la eliminación de subproductos, según los artículos, pues muestran que estos tres métodos, baño ultrasonido, frotar con ácido y enjuagar por 30 segundos, son efectivos, pero como les digo,
hay un poquito de mayor efectividad en el ácido fosfórico y en el baño con ultrasonido. Ahora, vean esto, así se ve antes y después. Uno dirá, el antes está bien. Sin embargo, si ven ahí, se ven ciertas zonas más opacas y eso son los extrafluorosilicatos. Después de haberlo limpiado mejor, vemos cómo desaparece eso y eso va a permitir que haya mejor silanización. ¿Y qué es el silano? El silano va a ser el medio de unión entre nuestro cemento de resina y nuestra cerámica. Va a aumentar la superficie y va a crear un enlace covalente entre la cerámica, los silicatos de la cerámica y los metacrilatos de la resina. ¿Cómo se aplica? Una sola capa de 2 a 10 micras. Vamos a esperar a que se evapore y sí va a ser más efectivo si se calienta, porque las moléculas de silano se van a condensar. Si no tienen una manera de calentarlo, ¿qué maneras hay? Hay hornitos, hay hornos donde se calientan las resinas, y eso puede funcionar. O de nuevo la técnica 10D, dentista sin dinero. Yo pedí en Amazon, uno de esos son como para calentar las tazas de café y que podemos poner la temperatura y yo lo uso para calentar mis resinas y para también el silano en mis restauraciones y me sale como $20, ¿ok? Entonces, pues eso utilizo yo. Ahora, hay otro método para acondicionar la cerámica. Siempre hay la tendencia de tratar de saltarnos pasos, ¿no? O no tratar de saltarnos pasos, de resumir pasos. Que yo, la verdad, a mí no me gusta más hacer cosas paso por pasos, pero ¿qué ventaja tiene cuando todo viene en un solo componente? Que hay menos capacidad de fracasar, ¿sí? Porque reducimos ese riesgo de equivocarnos en cada paso. Es, por ejemplo, si nosotros compramos esa masa que viene para hot cakes, que ya viene ya todo mezclado y ya nada más lo ponemos, pues ya hacemos nuestros hot cakes. Tal vez no sean tan ricos como los normales, pero funcionan, ¿ok? Y nos equivocamos en los pasos si no sabemos cocinar también. Es lo mismo. Esto funciona, pero no va a funcionar tan bien como hacerlo paso por paso. ¿Y qué es el Monobond Etch and Prime? Es un primer de cerámica monocomponente, el cual permite acondicionar y silanizar superficies de cerámica vítrea en un solo paso. Y no quiero decir que no funcione tan bien. Sí funciona, pero tiene menos años en estudios clínicos que lo que sabemos que sería el gold estándar, ¿ok? Que es la otro tipo de cementación. Entonces, sí funciona. Mi papá tiene muchos estudios en esto y la verdad lo utiliza mucho y de manera muy adecuada, ¿verdad? Y tiene, yo creo que casos de ya de 7 años o más, donde pues, en tanto el sector posterior, donde está funcionando. Entonces es un buen material. ¿Cómo lo utilizamos? Vamos a tallar el Monobond Etch and Prime por 20 segundos, eliminamos las proteínas salivales, dejamos reposar por 40 segundos para que interactúe el silano, enjuagamos y secamos. Hay que enjuagar muy bien, porque a mí lo que me ha pasado es que a veces se queda ese color azul. Entonces, mucho, hay que enjuagarlo mucho. Por ejemplo, a mí cuando me gusta mucho esto, cuando tengo que reparar una cerámica en boca, ¿sí? ¿Por qué? Porque el ácido fluorhídrico me puede dañar a mi encía, a mis tejidos blandos. Entonces aquí me gusta mucho. Y hay veces que lo tengo que hacer. Por ejemplo, este caso, el paciente llegó, paciente, si pueden ver, le faltan los dientes posteriores, obviamente por esto se va a fracturar. El paciente no tenía mucho dinero ni para cambiarse. Entonces dije, ¿sabes qué? Pues te puedo reparar y ver si te gusta y a ver cuánto te dura, ¿no? No te prometo nada de cuánto te va a durar porque pues es complicado estas fracturas, ¿no? Aislamos primero que nada, ponemos vamos a biselar, ¿sí? Y vamos a arenar con óxido de aluminio, ¿ok? Después ponemos el Monobond Etch and Prime, como les había indicado, en toda la cerámica, pero como esto tiene metal, en la parte metal tengo que poner algo para acondicionar metales, que puede ser el Monobond Plus. Entonces lo ponemos en esa zona y después ya aquí no añado adhesivo. Ya esto es lo que me va a ayudar a adherirme, el arenado y los materiales que usé. Aquí no hay necesidad de poner adhesivo. ¿Y qué voy a hacer aquí? Voy a poner una resina opaca, ¿sí? Una resina bleach, y después vamos a poner una dentina body y en las zonas donde necesitemos ponemos una resina enamel. Y vean, creo que todavía se alcanza a ver un poquito el metal, pero pues el paciente se fue contento, mejoró como venía y pues le ayudamos, ¿no? Ok, finalmente vamos a hablar, ya hablamos de
cómo se acondiciona la restauración, pero ahora, ¿qué cemento utilizamos? Y esto va a ser en base al espesor de la restauración. Si tenemos en coronas y puentes, siempre nos vamos por autocurables o de curado dual. Si son restauraciones parciales mayores a 1 milímetro, curado dual. Menores a 1 milímetro, por ejemplo, carillas, ya nos vamos a ir a fotocurables. ¿Por qué? Porque las restauraciones de curado dual tienen elementos que con el tiempo el cemento puede cambiar de color, aunque las aminas, perdón, las aminas pueden cambiar de color con el tiempo. Estos elementos son los que van a permitir que el material endurezca. Sin embargo, ya muchas compañías están quitando este elemento, inclusive en los de cementos autocurables y de curado dual, para prevenir esto. Y bueno, ¿qué cementos? Tenemos que ver que hay dos clasificaciones. Tenemos cementos propiamente, que son autoadhesivos duales. ¿Qué quiere decir esto? Cuando hablamos de cementos, es que no necesitamos un proceso adhesivo en el diente. Que sí va a haber un proceso autoadhesivo, pero no es tan bueno como cuando usamos resinas de cementación, ¿sí? ¿Por qué? Porque no se acondiciona el diente. Pero también es una ventaja. Hay situaciones donde no necesitamos tanta adhesión, ¿ok? Y aquí tenemos ejemplos como el Teracem, que además de ser un cemento autoadhesivo, tiene calcio, libera calcio y flúor que van a proteger a nuestro diente. Tenemos el VCM ¿cómo se llama? De Visco, tenemos el Multilink Speed, tenemos el Relax Unisem de 3M, Maxem Elite de Care, tenemos muchos, el Bifix me parece de Boco, tenemos muchas opciones, ¿ok? Pero hay que ver esto, que si es autoadhesivo, quiere decir que no vamos a hacer ningún proceso o no es necesario hacer ningún proceso adhesivo al diente para que podamos cementar. Sin embargo, tenemos las resinas de cementación que yo los utilizaría más en restauraciones parciales, ¿sí? Donde sí tenemos que hacer un proceso adhesivo al diente. Y tenemos como por ejemplo el VarioLink Aesthetic, que es el Dual Cure, el Dual Link Universal. Y luego tenemos las de fotocurado, que son resinas que vamos a tener que fotocurar forzosamente. Y ya vimos cuándo están indicadas. Tenemos el iSemen de Visco, el Choice, tenemos el VarioLink Aesthetic, tenemos también el Relax Veneer, tenemos muchas compañías comerciales, ¿ok? Entonces, pues aquí es como vamos a utilizar esto, ¿sí? Entonces, en base al espesor de nuestra restauración. Y este es un resumen, nos va a dar unos momentos para yo también descansar y vamos más o menos a la mitad. Y esto es un resumen, ¿ok? Las porcelanas feldespáticas, ácido fluorhídrico a 9.5 por 60 a 120 segundos. Después se eliminan los subproductos, la silanización y el cemento fotocurable cuando es menor de 2 milímetros, ¿ok? Y en el disilicato de litio, ácido fluorhídrico por 20 segundos, si es al 5%, 9.5 si es al 10 o 9.5% de concentración por 10 segundos. Y aquí vamos a limpiar igual, vamos a utilizar nuestro silano y debemos utilizar un cemento dual si tiene más de 2 milímetros. ¿Ok? Y pues el Monobond Etch Prime nos ayuda a cubrir todos estos pasos. Ok, entonces hasta aquí pues vamos bien. Ya vimos los tipos de materiales, algunas las indicaciones, algunos parámetros de saber cuándo lo utilizamos y también cómo es el proceso adhesivo. Ahora vamos a hablar de cómo hacemos el proceso adhesivo al diente si necesitamos una restauración adhesiva. Vamos a ver este caso clínico, es un diente tratado con endodoncia, ¿sí? Tenemos pensado hacer un overlay. Entonces, vamos a ver aquí, ¿necesitamos adhesión? Sí. ¿Es posterior? Si es un diente posterior, es un diente unitario, no tiene substrato deficiente en cuanto a su color y el espacio interoclusal, no tenemos un espacio interoclusal mínimo. Entonces, aquí utilizamos un disilicato de litio. Y bueno, cuando son restauraciones totalmente adhesivas, es recomendable hacer un sellado inmediato de dentina, ¿sí? Esto cuando se utiliza, bueno, cuando no hay una significativa dentina que ha estado expuesta durante la preparación del diente para restauraciones indirectas como inlays, onlays, veneers y coronas. La aplicación del agente de unión debe ser antes de la impresión definitiva y se le va a conocer como sellado inmediato de dentina. ¿Cuándo está indicado? O más bien, ¿qué propiedades tiene? Va a prevenir la infiltración bacteriana, reduce la sensibilidad postoperatoria, incrementa la fuerza de adhesión, ya que va a crear una estructura semejante a las uniones amelodentinarias. Entonces, siempre que haga una restauración parcial,
adhesiva y estoy en dentina, siempre utilizamos esto. Y es muy importante tratar de aislar cuando hacemos esto, es vital. Pero, por ejemplo, esta es una fotografía cortesía de mi compañera de posgrado, Gaby Marín. Pero, por ejemplo, ¿cuándo vamos a ver si estamos en esmalte o dentina? Bueno, vamos a grabar, ¿sí? Y si vemos que queda como tiza, ¿sí? Quiere decir que estamos en esmalte. Pero si nos queda como tiza, quiere decir que estamos en dentina y tenemos que, hoy recomendado hacer un sellado inmediato de dentina. ¿Ok? Como vemos en este ejemplo. ¿Y cómo se hace sellado inmediato de dentina o también la técnica de resin coating? Bueno, vamos a verlo de esta manera. Depende mucho del sistema adhesivo que vamos a utilizar. Cuando utilizamos un sistema de adhesivo de grabado total a 3 pasos, quiere decir que vamos a utilizar un ácido grabador y nuestro componente adhesivo viene en 2 pasos, en primer y en el adhesivo, ¿ok? Este es el sellado inmediato de dentina, pues como gold estándar, ¿verdad? Donde vamos a utilizar el ácido grabador, grabado total, en dentina y en esmalte, y vamos a utilizar este adhesivo, particularmente el Optibond FL, porque además de tener un primer, que el primer es hidrofóbico, es hidrofílico, y se va a unir y va a tener mejor interacción a la dentina porque es húmeda, y luego tenemos la parte adhesiva, que es hidrofóbico y va a tener mejor contacto con la resina. Aparte de tener esas propiedades, esto lo tienen todos los que son primer y adhesivos, tiene un espesor grueso de 80 micras, ¿ok? Lo que nos va a permitir poder acondicionar de manera adecuada, y como vamos a ver más adelante, cuando se vaya a cementar y se tenga que grabar la restauración, no nos vamos a llevar ese complejo adhesivo. Si vamos a utilizar resina fluida o de reconstrucción solamente si se necesita reconstruir o si se necesita eliminar ciertas zonas de retención, ¿ok? Ahora, esto cuando estamos en dentina profunda, a mí no me gusta, ¿ok? ¿Por qué? Porque a veces puede causar sensibilidad postoperatoria. Entonces yo utilizo la técnica de autograbado, donde vamos a hacer el grabado selectivo en esmalte, ¿ok? Después, si es a 2 pasos, utilizamos el primer y el adhesivo. Y si es a un solo paso, utilizamos un adhesivo universal. Aquí sí va a ser necesario la resina fluida después. ¿Para qué? Para incrementar esa capa, el grosor de ese complejo adhesivo, ¿ok? Después de esto vamos a poner glicerina y alcohol, ¿ok? Vamos a poner glicerina, fotocuramos, frotamos con alcohol. ¿Por qué? Esto previo a la impresión. ¿Por qué? Porque si no hacemos esto, no se va a eliminar la capa de oxígeno y nuestra impresión va a salir mal y también nuestro provisional se va a quedar pegado a nuestro diente. Eso me pasó ayer. Tuve que preparar otra vez el diente, se me pasó a hacer ese paso y otra vez a preparar ese diente. Y bueno, pues ya algunos años de experiencia, pero pues si nos sigue pasando, ¿no? Entonces, ojo con esto. Siempre hay que inhibir esa capa de oxígeno. Entonces, este es un ejemplo. Si lo hiciéramos con esto, utilizaríamos nuestro ácido grabador, frotamos el primer y luego ponemos el adhesivo y fotocuramos. Un autograbado de 2 pasos, grabamos el esmalte únicamente. Ojo, aquí, perdón, se me olvidó. Después de grabar hay que poner clorhexidina para inhibir las metaloproteinasas que pueden degradar el adhesivo. El autograbado de 2 pasos, ponemos nuestro grabado en esmalte, después colocamos en dentina el primer, volatilizamos y luego colocamos el adhesivo. Adhesivo universal, grabado total en esmalte y frotamos. Ahora, siempre después de esto, de haber hecho esto, hay que volver a tocar el esmalte porque es mejor que aquí no se quede nada de adhesivo, ¿ok? Entonces volvemos a hacer como una preparación en el esmalte, nada más para quitar eso. Ok, entonces aquí vemos, aquí en este caso utilicé un adhesivo universal, hicimos nuestro resin coating, ok, y vamos a colocar una restauración en IMAX. Después de que venga, ya vayamos a cementar, hay que aislar, usamos nuestro arenado, ¿sí? Con óxido de aluminio. Si no tenemos una máquina de óxido de aluminio, estas son las mejores, ¿verdad? El PrepStar y AquaCare porque tiran agua, podemos controlar presión, el fluido del agua, no se nos hace un tiradero, pero también podemos comprar un microetcher que son más económicos, perdón, y si no tenemos ninguno de esto, el otro método es hacer un pequeño desgaste con una fresa de diamante de grano fino, ¿ok? Para poder volver a reactivar
ese complejo adhesivo que habíamos creado. Y después, ya para cementar, en el diente se pone solamente, no se va a poner el primer, solamente se pone el adhesivo, ¿ok? Y lo hacemos de esta manera. Muy bien. En dado caso de que estemos utilizando un adhesivo universal y que el adhesivo sea de diferente marca, ¿sí? Que el cemento, por ejemplo, si fuera Ivoclar el cemento y nuestro adhesivo fuera, Clearfield, tenemos que usar un adhesivo dual. Un activador, perdón, para hacerlo dual el adhesivo. O si nuestra restauración está más de 2 milímetros profunda. Y bueno, aquí, por ejemplo, cementamos con una resina de cementación. Sin embargo, también podemos utilizar un cemento adhesivo. Hay artículos que demuestran que podemos utilizar un cemento adhesivo, autoadhesivo y tener buenos resultados. Pero sería mejor una resina de cementación. Aquí está la onley cementada y listo. Vamos con la cementación de circonio. ¿Se puede tener una cementación adhesiva a la circonia? Sí, sí se puede. La circonia, aunque no tenga matriz vítrea, no tiene matriz vítrea, entonces no es una cerámica gravable, pero se puede hacer un proceso de acondicionamiento para lograr una cementación adhesiva. La cementación convencional, cuando está indicada en circonia, cuando tenemos preparaciones paralelas, o sea, mecánicamente paralelas, cuando son puentes, y tienen que ser restauraciones de más de 1 milímetro de espesor, porque recuerden que si es menor de 1 milímetro, la cementación adhesiva nos va a ayudar a mejorar las propiedades de resistencia flexural. Entonces, ¿sí se puede cementar con ionómero de vidrio? Claro que se puede, pero siempre es mejor una cementación adhesiva. Y vean, este es como, aunque siguen viendo más actualizaciones a estos protocolos, esto es como ¿cómo les diré? El santo grial de los artículos en cuanto a esto. Y una de las personas que más sabe de esto es el doctor Marcus Blatz. Es muy padre ver, por ejemplo, en estos artículos a la doctora Marcela Álvarez y al doctor Marcos Brindis, que son mexicanos, en un artículo de tanta importancia, ¿verdad? ¿Y ellos de qué hablan? Ellos hablan del concepto APC. ¿Qué es el concepto APC? Aire abrasivo, utilizar aire abrasivo para acondicionar la restauración. Vamos a utilizar un primer para la restauración y finalmente un cemento. Aunque, ojo, como les decía, esto cambia. Recientemente, Marcus Blatz también sacaron un artículo donde en cementos donde tuvieran el componente MDP del que vamos a hablar más adelante, podemos evitar utilizar el primer, porque ya viene en el MDP y se está obteniendo buenos resultados. Yo todavía pondría el primer, como les digo, a mí me gusta hacer las cosas paso por paso, pero sabemos que la evidencia científica nos está apoyando en que podemos ya omitir ciertos pasos. Vamos a ver esta preparación, una preparación biomecánica. La verdad es que aquí hay muy buen espacio interoclusal, es para una corona, ¿ok? Entonces vemos que es una posterior, es un diente unitario, sí tiene parafunción, el substrato está bien. Entonces, mi primera opción es circonia, ¿sí? Mi segunda opción, por el espacio interoclusal adecuado, podría ser el disilicato. Pero vamos a utilizar circonia. Hacemos un escaneado de esta preparación. La verdad es que los escáneres intraorales ahora nos ayudan mucho. ¿Por qué? Porque uno, pues, vemos, es más rápido, es más cómodo para el paciente, la comunicación con el laboratorio es mucho más rápida, pero también podemos ver mejor nuestra preparación y ver si tiene algunos defectos, ver el espacio interoclusal que tenemos, si es adecuado. Entonces, tiene muchas ventajas, ¿verdad? Y bueno, nos manda nuestra corona impresa en modelo 3D. Vamos a ver el espesor, vemos aquí que es 1.5, más que adecuado. Vamos a arenar con óxido de aluminio de 30 a 40 micras por 20 segundos a 2 bares de presión. Siempre cuando tengan porcelana o un cierto porcelana en montaje, hay que cubrir con una cera o algo para no tocar esa porcelana y solamente hacer el arenado de la parte interna. Ok, en conclusiones, en cuanto a estudios de adhesión, vemos que el ácido fluorhídrico no va a modificar la superficie de la circonia, ¿sí? El uso de aire abrasivo aumenta la fuerza de adhesión de todas las circonias. Aunque la fuerza de adhesión fue mejor con circonias tipo 1, no hay diferencia significativa con la circonia translúcida. Y para la circonia translúcida, el aire abrasivo va a aumentar más su fuerza de adhesión. ¿Okay? Hay otros sistemas como el Cojet System, que este es un sistema de 3M que se va a acondicionar, se dejan y quedan ciertas partículas y aquí
vamos a utilizar silano convencional, el que se utiliza el silano para porcionar las feldespáticas y litio como primer. Pero entre este sistema y el óxido de aluminio no hay diferencia significativa y yo me iría más por el óxido de aluminio. Ahora, ¿cómo se limpia? Ok, digamos que nosotros no tenemos un arenador. Le pedimos a nuestro laboratorio que no lo arene. Hacemos nuestro trying y después de nuestro trying tenemos que limpiar la restauración. El método más efectivo es utilizar métodos como el Ivoclean o el CirClean o el Curaray Cleaner. ¿Qué es lo que van a hacer estos? ¿Okay? Por ejemplo, el Ivoclean tiene polietilenglicol e hidróxido de sodio, que son detergentes que van a ayudar a limpiar y aparte tienen óxido de circonia que tienen afinidad química al fosfato. Vamos a frotarlos por 20 segundos. ¿Cómo funciona esto? Hay que entender algo. La circonia va a tratar de unirse a los, o el cemento va a tratar, tiene grupos fosfato. Y estos grupos fosfatos se van a unir a la circonia. ¿Pero qué más tiene fosfato? Uno, la saliva tiene fosfatos. Entonces, si se contamina la circonia con saliva, no se va a poder interactuar de manera adecuada con la circonia porque ya están ocupados estos grupos fosfatos. ¿Qué más tiene fosfatos? El ácido fosfórico. Por eso, al contrario de las porcelanas, en las cerámicas vítreas, si tenemos el fosfórico, como tiene fosfato, no se puede usar para limpiarlo. Entonces vamos a utilizar el Ivoclean o el CirClean, que ¿qué es lo que van a hacer? Al tener circonia, un elemento de circonia, van a jalar a los grupos fosfato y van a permitir que los grupos fosfatos del cemento entren y tengamos una buena adhesión. También tenemos el Katana Cleaner, el CirClean, como les decía. No vamos a utilizar ácido fosfórico. Otro elemento que ha mostrado ser efectivo, pero no tanto, es el hipoclorito de sodio. ¿Ok? Entonces, el aire abrasivo y Ivoclean son elementos más efectivos para limpiar la circonia. Pero, ¿qué pasa si nosotros tenemos un arenador en el consultorio y vamos a arenar en el consultorio? Pues podemos hacer nuestro try-in y después arenamos y ya no necesitamos limpiar con uno de estos métodos. ¿Ok? Ahora, ¿qué primer vamos a utilizar? Vamos a utilizar un primer con 10 MDP, que va a crear una unión entre la circonia y el cemento. Y va a tratar, y siempre hay que tratar de utilizar productos de la misma compañía. Entonces, esto es lo que voy a usar. La circonia va a permitir que se una a los metacrilatos de resina. ¿Qué es el MDP? El MDP es esa molécula que tiene este nombre enorme, que no, ni siquiera yo me lo sé, más bien no lo sé pronunciar. ¿Y qué es lo que va a hacer? Va a permitir un intercambio iónico entre los monómeros y la hidroxiapatita. Y también va a permitir un acondicionamiento de materiales restaurativos. Y vamos a ver por qué sucede esto. Porque va a tener una cabeza de metacrilato que se va a unir al composite y cemento y va a tener otra cabeza de grupos fosfatos que se va a unir a la dentina, al esmalte, a la circonia y a los metales y a las cerámicas. ¿Okay? Entonces, este elemento MDP ha revolucionado mucho la odontología. Lo encontramos en adhesivos universales, en cementos, en primers, ¿sí? Y vamos a utilizar esto, el primer con MDP. Por ejemplo, en este caso en particular, el Monobond Plus tiene MDP y también el Ceramic Primer de Ivoclar, pero también tiene silano, entonces sirve para disilicato y para circonias, ¿ok? Y porcelanas feldespáticas. Tenemos otras casas comerciales como el Z-Prime de Visco, el Clearfield Ceramic Primer Plus. El Z-Primer sí es únicamente para circonia, alúmina y metales, ¿ok? La combinación de aire abrasivo y primer con MDP mostró ser la más eficiente, ¿ok? En estos estudios donde se compararon el Monobond Plus, el Z-Primer, en comparación al Cojet y al silano, mostró ser más efectivo el Monobond Plus cuando se utilizaba con aire abrasivo. Y todavía más efectivo el Z-Prime ¿cómo se llama? De Visco. Ok, entonces vean este estudio microscópico donde vemos sin tratamiento y con microarenado y primer. Vean cómo hay una mejor interacción entre los cementos y los materiales restaurativos. Entonces vamos a hacer un resumen. Si el material es arenado por el laboratorio, se hace el try-in, después se limpia, se utiliza el primer y el cemento. Si nosotros vamos a hacer el arenado, se hace el try-in, se arena, se puede limpiar pero con los materiales que les dije, o si no, nada más se arena, primer y cemento.
Y la preparación, por ejemplo, en este caso, utilizo un cemento autoadhesivo. Nada más vamos a limpiar con una pasta libre de flúor, sin sabor y que no sea abrasiva. Y vamos a pasar a cementar. Algo muy importante es que, por ejemplo, en restauraciones múltiples, si va a ser de circonia, yo siempre mando a pedir pruebas en resina, ¿sí? Para poder hacer todos los ajustes necesarios ahí. Porque la circonia y también todos los materiales, entre menos los toquemos, será mejor. Sin embargo, si se necesitan hacer un ajuste, siempre hay que pulirlos, ¿ok? Porque la circonia altamente pulida va a desgastar menos al antagonista, ¿sí? Y también, pues, que estos desgastes no sean tantos, porque si no va a tender más tendencia a la fractura. Como les decía, la circonia pulida muestra la menor cantidad de desgaste vertical comparado a otros materiales, cerámicas y resinas. Y cementamos con un cemento autoadhesivo. Aquí está nuestra restauración final. Acá arriba vamos a hacer un implante y está ahí el aditamento cicatrizal. Y aquí, inclusive cuando yo hago corona, siempre trato de dejar mis restauraciones supragingivales. Aquí tenemos un resumen. ¿Ok? El óxido de aluminio, el primer y finalmente nuestra resina de cementación. Y vamos a ver ahora los casos clínicos, ¿ok? Vamos a entrar ahora a los casos clínicos y aquí nada más vamos a ver antes y después y fotos de las preparaciones para ver por qué lo utilizamos. Vamos a ver casos posteriores. Aquí, este es un caso donde vamos a hacer una corona. Sin embargo, pues termina siendo una restauración parcialmente adhesiva porque mecánicamente no tiene, o sea, no es una preparación biomecánica como diría Schillingburg, ¿no? Con la altura del muñón, con las convergencias y demás, entonces necesitamos una cementación adhesiva. Sin embargo, me enfrento a otro problema. El espacio interocruzal es mínimo, ¿sí? Es de 0.7 a 1 milímetro. Y para esto siempre hay que tener nuestras ligas para ver nuestras restauraciones, ¿sí? Para ver cuánto espacio interocruzal tenemos. O hay otros métodos para ver el espacio interocruzal. Pero bueno, hay que saber, en resumen, hay que saber cuánto espacio interocruzal tenemos y que tengamos el adecuado para restaurar nuestro diente. Entonces, ¿qué tenemos aquí? ¿Necesitamos adhesión? Sí, porque la preparación es muy pequeña y necesitamos cierta adhesión. ¿Tenemos espacio interocruzal mínimo? Sí. ¿Es posterior? Sí. Y es un diente unitario. Entonces, aquí yo me iría por circonia. Si tuviera un mayor espacio interocruzal, yo me iría tal vez por IMAX. Hay quienes dirán, ¿el IMAX está perfecto? Sí, también es un buen material para espesores mínimos, ya lo hemos visto, hasta 0.6 milímetros, pero bueno, aquí yo me iría por la circonia porque ya vemos que también tiene buena adhesión. Y vean, aquí está la restauración final, ¿ok? Ya cementada. Y pues bueno, ok, vamos a pasar al siguiente caso clínico en restauraciones posteriores. Estas fueron dos restauraciones posteriores parciales adhesivas. Aquí está nuestra impresión digital. Perdón, muchas veces no tengo el antes porque pues la verdad a veces la velocidad de la práctica y demás. Yo trabajo en Estados Unidos, entonces aquí al principio, ahora ya tengo más libertad de poder fotografiar más y más tiempo porque mi práctica ha sido haciendo un poco más lenta para beneficio de mis pacientes, pero a veces pues, no alcanzamos a tomar muchas fotos, ¿verdad? Es mucho, a veces mucho tiempo para nosotros y para el paciente. Entonces, estas restauraciones van a ser restauraciones parciales adhesivas. Tenemos que son posteriores, adhesión y son múltiples. Aquí vamos a utilizar un disilicato de litio y va a ser IMAX monolítico. Vean aquí qué gran ventaja de poder escanear, porque aquí nos dice si tenemos un adecuado espacio interocruzal. Como pueden ver, donde está la restauración, que es donde no se ve ese como mapa de color, es donde van a ir las restauraciones y tenemos adecuado espacio. Aquí están nuestras restauraciones antes de cementar, después de todo el protocolo adhesivo que les había dicho, se arenan y vamos a cementar nuestras restauraciones y aquí tenemos nuestras restauraciones posteriores. Esto se hizo con IMAX CAD, HT, monolítico. El tercer caso de restauraciones posteriores, vean esto, y aquí vamos a hablar de otro material diferente. Es un caso especial, ¿por qué? Y ahora hubiera manejado diferente este caso. Este caso es un paciente que tiene mucho bruxismo, necesitamos cambiar coronas, pero va a ir a ortodoncia. ¿Qué hubiera hecho ahora? Ahora hubiera dejado el tamaño final de los dientes por medio de temporales de larga duración con resinas inyectadas para que mi ortodoncista pueda trabajar con las dimensiones finales. Sin embargo, pues en este entonces no lo hicimos así
Entonces íbamos a hacer ortodoncia, pero necesitábamos coronas, pero sabíamos que como después íbamos a aumentar la dimensión vertical, tenía que ser un provisional de larga duración y que se adheriera, que tuviera adhesión, porque uno era overlay y el otro era corona. ¿Qué utilizamos? Utilizamos una resina, y vamos a ver aquí, necesitamos adhesiones posteriores múltiples. Vamos a utilizar un híbrido de resina con porcelana. Vamos a utilizar el Bitenamic, que es un temporal. Podemos utilizarlo como restauración final o como una restauración temporal de larga duración. Y el Bitenamic es una cerámica con infiltración de resina, porque también hay materiales que es la resina con partículas de cerámica, o sea, mayor contenido de resina y tiene refuerzos de cerámica. Y esta es una cerámica con infiltración de resina. Al tener más contenido de porcelana feldespática, se puede grabar con ácido fluorhídrico y se trata como una restauración cerámica, ¿verdad? Arenamos para cementar, ponemos nuestro adhesivo, ¿ok? Y cementamos con un adhesivo de curado dual. Y aquí están nuestras restauraciones finales, ¿ok? Ahora vamos a ver casos clínicos en anteriores. Vamos a ver este caso es relativamente reciente. Vemos esta pacientita, tomamos su fotografía, no le gusta la estética. Vemos aquí cómo sus dientes están fracturados, pigmentados. El órgano dentario número 12 se iba a perder por una fractura. Entonces, pues iba a ser algo estético. Y aparte, iba a ser algo estético. Entonces le decimos a la paciente, bueno, lo mínimo que te podemos hacer son los 4 dientes de enfrente. No tenía tampoco mucho presupuesto, como por ejemplo para hablar para un implante o extendernos más atrás. Entonces, ¿qué hicimos? Hicimos blanqueamiento en la zona posterior, en los 4 dientes anteriores, 2 van a ser carillas y el otro va a ser, el 11 y el 12 va a ser una corona y el 12 va a ser un puente, va a ser volado, o sea, va a ser un póntico. Esto está perfectamente estudiado. Hemos visto que puentes Maryland es mejor dejarlos, no adherirlos a los 2 dientes, sino solamente a uno, porque como los 2 dientes tienen ligamento periodontal y van a tener micromovimientos diferentes, puede causar una mayor descementación. Entonces, se puede hacer con un solo diente, sobre todo para cuando hablamos de laterales. Y después de que hicimos las extracciones, es el antes y el después, pero ¿qué hicimos? Hicimos las extracciones, colocamos temporales, como les dije, como iba a ser un póntico, voy a colocar un temporal y solamente me enfoqué aquí el temporal en esos 2 dientes, en el 11 y el 12, y los otros 2 todavía no preparé. Y lo dejé así por 8 semanas para lograr una estabilidad, mientras fui haciendo un blanqueamiento y acondicionando los demás dientes. Después hice mis preparaciones. Y aquí hice preparaciones para carillas, no desgasté por palatino, pero sí en interproximal, porque tenía resinas. Y a mi gusto, habrá quien difiera, pero a mi gusto, yo prefiero, si tengo resinas, no prefiero hacer una resina y lo hace una preparación y no meterme en interproximal, porque tenemos ya muchos complejos adhesivos ahí. Mejor hago mi preparación hasta interproximal y bueno, ya tenemos aquí nuestras restauraciones, nuestras carillas y nuestro disilicato de litio. Ahora, el disilicato de litio es un buen material para restauraciones, para este tipo de restauraciones, para carillas y también cuando vamos a hablar de puentes Maryland. ¿Es mejor la zirconia? Sí es mejor la zirconia según los estudios, pero el disilicato también es un muy buen material. Y aquí, bueno, tenemos el resultado final. Vean la encía es siempre muy importante. Vean, pues realmente, o sea, si te ponen a notar, sí se ve que hay un póntico, pero pues la paciente ni cuenta, ¿no? Y tiene un resultado estético muy bueno. Nos adaptamos al presupuesto del paciente, logramos un cambio y pues quedó muy contenta la paciente. Vamos a ver este caso clínico. Este es un caso clínico unitario, ¿ok? Una fractura de una restauración. Es anterior, necesitamos adhesión porque tiene un muñón corto, es unitario, tiene el sustrato deficiente, un poquito amarillito, y el diente adyacente, hay que fijarnos qué es. El diente adyacente es IMAX monolítico. Entonces vamos a pedir este mismo material. Si tuviéramos un metal cerámico, o sea, si por ejemplo tuviéramos coronas metal porcelana y se quiebra y se fractura uno, tenemos que cambiar una, yo me iría por una metal porcelana. Entonces hay que fijarnos qué tenemos en los dientes de al lado. Y vemos aquí la preparación, vemos la corona y vean el resultado. ¿Por qué? Porque utilizamos el mismo material. Por eso siempre hay que saber y tener en nuestra historia clínica qué material, qué color, qué tipo de pastillas, si es HT y demás,
por si se tiene que reemplazar, pues reemplazarla. Y vean el resultado final, pues muy contento nuestro paciente. Caso clínico 4, y creo que este es el final. Este es el caso más difícil de toda mi vida y el más importante, porque pues es el caso de mi esposa, Sara, quien pues fue otra de las muchas cosas que me dio la universidad, ahí la conocí. Y bueno, es el caso más importante porque tenemos como 2 años diciendo, quiero mis carillas, y le decía, pues espérate, el trabajo y demás. Y pues nos casamos el año pasado y 2 meses antes me dijo, necesito mis carillas. Y pues bueno, vamos a ver que Sara tiene 2 coronas en los laterales, 2 coronas de IMAX. Es un poquito complejo porque su mordida, su labio aquí, se va más arriba de un lado que del otro. Entonces, para poder alcanzar esa simetría es un poco difícil. Y aparte, pues íbamos a abarcar todo de canino a canino. Aquí las tenemos, las restauraciones. Perdón si se ve borrosa, en ese tiempo traía un problema con mi cámara y muchas de esas fotos están un poquito borrosas. Vemos las desoclusiones, vemos que hay mucho contacto en el central y lateral y tenemos que modificar eso. Y vean cómo ese disilicato ha causado ese desgaste. Por eso la importancia de que queden bien pulidas las restauraciones. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué material vamos a utilizar? Adhesión, sí necesitamos adhesión porque vamos a tener carillas. Es anterior, son restauraciones múltiples porque es todo el sector anterior. Entonces vamos a ir por un disilicato monolítico, un IMAX monolítico, ¿ok? También pudimos haber hecho un IMAX con cutback, pero nos fuimos aquí por un monolítico. Hicimos un escaneo intraoral para tenerlos encerados y poder probarlos y ver cómo se iba a ver y comprobar las desoclusiones y todo lo demás lo que necesitamos. Abajo vamos a hacer resinas inyectadas, ¿ok? Vean aquí, estéticamente se ve bien, pero sigan viendo ese labio, cómo se ve ahí medio, como que me llama la atención, ¿no? Y también vamos a hacer un tratamiento para eso. ¿Qué hicimos para esto? La referimos a otro de nuestros dentistas, coloca Botox y ácido hialurónico para poder dejarlo un poquito más equilibrado. Y aquí están nuestras preparaciones. Yo necesité modificar por palatino los caninos para lograr mejores desoclusiones, entonces hice carillas de 360 grados. Los laterales, como ya eran coronas, hicimos coronas y los centrales sí fueron pues carillas. Y aquí tenemos el resultado final. Perdón, la verdad ahí mi cámara estaba mal, pero vean el resultado, vean la armonía de cómo se ve la encía. Y esto es vital, las preparaciones, los provisionales y para mí la cementación con aislado absoluto. Y habrá quien hace un aislado absoluto relativo, pero a mí me gusta diente por diente, que es un tema aparte, pero vean aquí. Entonces aquí utilizamos disilicato de litio. Si les soy sincero, hubiera preferido de nuevo y siempre a veces digo, híjole, ¿por qué no pedí cutback? Pero el resultado se ve armónico, vean las desoclusiones, ya tiene buenas desoclusiones, vean aquí esos labios y vean finalmente, pues queda muy bien, muy bonito el resultado. La verdad es que algo muy importante es que si se respetan los tejidos, con el tiempo se van viendo mejor. Yo ahora que la veo digo, híjole, ahora me gusta todavía más. Pero aquí pues sí se alcanza a ver cierta translucidez. El laboratorio me trabajó muy bien con la translucidez, aunque fuera monolítico con los stains. Y pues ahí tenemos a mi esposa, su sonrisa. Este fue el día que nos casamos. Y quiero concluir finalmente, pues yo creo que con un agradecimiento a la Salle, lo más importante que me ha dado en mi vida, yo creo, pues ahora es mi esposa, ¿no? Y hablando de mi esposa, o sea, aparte de todo, mi preparación académica, mi preparación profesional, pues las relaciones, ¿no? Porque pues mis amigos, las relaciones con mis maestros, muchas oportunidades me ha dado la Salle y realmente yo estoy muy agradecido. Como toda escuela tendrá sus defectos y que a veces cuando uno está ahí se queja, pero la verdad, sin la universidad y el apoyo de sus maestros, la visión de sus maestros, por ejemplo, para hacer el programa de doble titulación y de sus exalumnos, para hacer este programa de doble titulación, pues la verdad me tiene donde estoy, ¿no? Y pues después todavía regresé a utilizar mi posgrado, a hacer mi posgrado becado por la universidad y pues aquí pongo las fotos de mis amigos, mis principales amigos, pues son de La Salle, los conocí en La Salle, donde hice mi especialidad, mi posgrado, y aparte de todo esto, pues creo
voy a activar mi cámara para que me vayan llorando, no se crean, nomás para, ya nada más para concluir. Pues me ha unido más a mi familia, porque pues a mi hermano, a mi papá, porque a mi mamá, porque compartimos profesión, aunque mi mamá no es dentista, pero compartimos profesión. Mi mamá trabaja en el consultorio y pues me ha dado todo, ¿no? Y pues ahora también, pues en el posgrado, pues conocí a mi esposa, entonces todavía otro extra, ¿no? Entonces, pues yo tengo todo lo que agradecerle. La verdad es que se los comparto. Yo creo que, a ver, veo la comparativa, por ejemplo, yo que egresé La Salle contra todos los egresados de aquí, de universidades de aquí. No sé, bueno, creo que mucho ayudó a haber hecho el posgrado, pero pues el nivel que tenemos es muy alto. Esténse orgullosos de la universidad a la que pertenecen, saquen el mayor provecho posible. Sí, tendrá sus defectos, habrá cambios frecuentemente, pero yo creo que estos cambios siempre son pues para progresar. Y pues nada más, agradecido con todos los maestros, con toda la gente que conocí en La Salle y ahorita particularmente con la doctora Díaz, que fue quien me extendió la invitación. Y pues nada, les dejo mis redes sociales. Si tienen dudas, si tienen algún caso clínico, que tengan dudas, pues con mucho gusto, aunque yo sé que maestros sobran ahí que los pueden orientar. Y hay maestros, muchos maestros que trabajan mucho mejor que yo, ¿verdad? Pero pues yo, la verdad, pues mucho agradecimiento a La Salle y pues con esto concluimos. No sé si haya preguntas, comentarios, quejas y pues nada más. Y es la sonrisa de mi esposa. Entonces, con eso me gusta concluir también. Pues muchas gracias.